En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Después de que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, se apareció a sus discípulos, les dijo varias cosas. Estuvo 40 días con ellos, pero esto es lo que se resume, algunas de las partes que se resume lo que es la gran comisión, digamos, la tarea que Él le encomendó a su pueblo realizar en la tierra, después de que hayamos sido redimidos por su sangre, haber sido salvos. ¿Lo leen conmigo, por favor, en voz alta todos? Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Leámoslo otra vez en voz alta. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Una pregunta de introducción. ¿A quiénes les dijo eso? En su momento, ¿a quiénes se lo dijo? A todos los discípulos. Todos los discípulos. Déjeme decirle que esa es una tremenda verdad. Ninguna persona es seguidor de Cristo si no es un discípulo. Dios no llama a evangélicos ni católicos. No son los evangélicos, los católicos los que van a ser salvos. Son los discípulos del Señor. Entonces yo pertenezco a la comunidad evangélica, pero eso no significa nada delante de Dios. Si no soy discípulo de Cristo. Entonces yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben que son discípulos del Señor? Levanten la mano. Bien alta. Los que no la levantan, voy a orar por ellos. Quiero que pasen aquí adelante para conversión. Porque no vi a mi gente aquí de la adoración. ¿Son o no son discípulos? Ah, sí. Ya. No vi a Lala. Sí. Muy bien. Entonces, este es un mandato para todos. Se lo dijo en su momento a todos sus discípulos. Y hoy se lo dice ¿a quién? A todos nosotros. En otras palabras, ¿quiénes tienen la obligación o tenemos el deber, la obligación de ir a anunciar el mensaje de Jesucristo a toda criatura? ¿Quiénes? Levante la mano. Diga: yo tengo la obligación. Dígaselo a su hermano: yo tengo la obligación. Quiero que eso quede claro en la mente. ¿Quedó claro? Pregúntale a su hermano: ¿quedó claro? Y si quedó claro que usted es el responsable, levante la mano otra vez. Perdón, ese ejercicio es bueno. A ver si no se duermen. Muy bien. La pregunta no es si ya sabemos de quién es la responsabilidad. La pregunta ahora es: ¿quién la está haciendo? La pregunta es si la estamos obedeciendo el mandato del Señor. Todos tenemos el deber. Hermano, no diga que es que yo voy a hacer un proyecto especial para hacerlo. No, es mientras vamos por el mundo, mientras andamos, mientras estamos en el trabajo, mientras estamos en nuestras relaciones, mientras vamos por la calle, con cualquier persona que tengamos la oportunidad, debemos anunciarle el evangelio del reino de Dios, las buenas noticias, que es el evangelio del reino de Dios, a esa persona. Nos corresponde a todos. No, una de las grandes enfermedades que tiene la sociedad latinoamericana es la de procrastinar. ¿Saben lo que es procrastinar? Dejar para más tarde lo que tenemos que hacer, no lo que podamos, lo que tenemos. Dígale a su hermano: no procrastinemos más. Tenemos que hacer ahora lo que nos toca hacer ahora, ya. No podemos dejarlo para otro día, porque es en el momento que tenemos la oportunidad que tenemos que hacerlo. Así que, así cada uno podemos hacer la proclamación del mensaje, doquiera nos encontramos, porque es responsabilidad de todos. Mire, hermano, en Colombia en 1967, yo tuve el encuentro con Jesucristo. Él me salvó en 1960, como el 25 de julio de 1960 aproximadamente. Un mes larguito de casados. Se apareció a mi esposa y a mí en una reunión y fuimos redimidos. Y en ese tiempo después de unos días se hizo una encuesta. ¿Cuántos cristianos evangélicos en ese momento éramos en el país? 1967, después de recorrer todo el país, ¿sabe cuántos éramos? 27,000.
personas, 27,000, en toda la nación. Hoy, la revista Semana, hace 2 meses, publicó un artículo. En ese tiempo, pues, somos hoy en día, aproximadamente, la revista Semana dice que somos el 16.9 de la población colombiana. Eso equivale a, no sé, tal vez a 8 millones de personas, aproximadamente, de 27,000 a 8 millones en menos de aproximadamente 45 años, nada más. Ahora, la curva ha sido ascendente y estamos convencidos, esta nación total va a llegar rendida a los pies de Jesucristo. Va a llegar rendida a los pies de Jesucristo. El trabajo que estamos haciendo con mi hermano allá en Cartagena, lo que se está haciendo en otras partes, lo que mi hermano hace en la Fuerza Aérea y lo que otros hacen en todas partes, vamos a llenar la tierra del mensaje del Señor Jesús. Ese es el llamado que nos hace el Señor a todos. ¿Qué pasaría si cada uno de ustedes, dígale a su hermano que está solo, qué pasaría si yo le fuera fiel al Señor y yo obedeciera su palabra? Pregúntale. ¿Qué pasaría? Y compartan por un momentico, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Ah? ¿Qué pasaría? ¿No es cierto? Esa es una buena pregunta. La verdad es que veríamos una transformación, un cambio grande, que lo anhelamos, lo deseamos, pero lo esperamos milagrosamente, que venga de arriba y que cambie todo y nosotros simplemente disfrutamos. No, tenemos que comprometernos. Si no nos comprometemos en el mensaje del Señor, no va a pasar absolutamente nada. Yo descubro que hay tres causas por las cuales nosotros de una u otra manera no cumplimos la gran comisión. Hay 3 problemas que tenemos nosotros que vencer, 3 impedimentos que tenemos que todavía residen en nuestra vieja naturaleza, porque como dice el apóstol Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Cuando una persona viene a Jesucristo, todo cambia, todo se transforma, todo es hecho completamente nuevo, cambiado completamente. Pero todavía quedan residuos de la vida vieja, de la vida antigua. Y hay 3 cosas, 3 impedimentos que yo descubro que son los principales obstáculos para que podamos obedecer. El primer obstáculo es rebelión. ¿Qué es rebelión? ¿Qué quiero decir con rebelión? Alguien sabe que Jesús le mandó a predicar el Evangelio, a anunciar la palabra, testificar de Cristo, hablar de Cristo doquiera que esté. Pero no lo hace, porque simplemente dice, bueno, yo no lo voy a hacer, que lo hagan otros. Yo voy a mantenerme en mi manera de ser, de vivir, y yo no lo voy a hacer. Y nadie me va a obligar a hacerlo. La verdad, ni Dios te obliga a hacerlo. Dios te ama. Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Y si eres hijo de Dios, déjame decirte, si no obedeces esa palabra, si no vas a hablar del Evangelio de Cristo a cada criatura, no vas a perder la salvación. Te vas para el cielo. No creo que es por obra la salvación. Aunque claro, que si uno es salvo va a mostrar frutos de la salvación. Pero dijéramos que el obedecer este mandato el que nos lleva a la salvación. No, ya somos salvos, ya somos hijos de Dios. Pero algunos son hijos de Dios rebeldes. ¿Por qué rebeldes? Porque no obedecen. Dígale a su hermano, dígale, ¿eres un hijo de Dios rebelde? Pregúnteselo. Una persona que no obedece es rebelde. Le pasa lo de la historia aquel del chico que estaban en un funeral, mucha gente, y el papá llegó con su hijo, se sentó y el chico comenzó a correr por todas partes corría. El papá lo llama y le dice, mijo, siéntese, quédese quieto. Y el chico lo mira y dice, no me siento, papá, y sale corriendo otra vez. Y vuelve otra vez el chico, el papá va detrás de él, que te sientes, mío. Que no me siento, papá, y sale corriendo. Hay bastante rato así, hasta que el papá ya se le rebosó la copa, agarra al chico, había un asiento y lo sentó ahí. Y le dice, con que no te sentabas, ¿no? El chico lo mira y dice, papá, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado.
Así le pasa a muchos, ¿no es cierto? Que están por fuera obedeciendo aparentemente, pero la verdad no, por dentro están rebeldes en su corazón. No se disponen a obedecer al Señor. Ese es un problema de rebelión, que eso existe en la iglesia todavía. Déjeme decirle, hay dos principios que gobiernan el universo. El principio de la rebelión satánica, que quiere hacer lo que él quiere, no lo que Dios manda, y el principio de la obediencia divina. Son dos principios universales: la rebelión satánica y la obediencia divina. ¿A cuál queremos pertenecer? Es el llamado que el Señor nos hace, para que lo entendamos un poco. Un segundo impedimento es el resentimiento. Hay personas que por alguna circunstancia llegan a sentirse resentidas con Dios, aunque son cristianas. Yo recibí una carta ayer, me llegó antier, pero hasta ayer la vi. Antier estuve ocupado todo el día y hasta ayer la vi. Una carta de una persona que nos escribió esta semana, vive en España, pasando por una prueba muy difícil, y nos expresaba su resentimiento que tenía contra Dios. Yo le contesté por internet y le di unas palabras de ánimo, de aliento, de reflexión, y entonces me envió esta carta. Dice lo siguiente: qué agradable sorpresa, Pastor Héctor. Sí, tengo las cosas un poco difíciles. El golpe ha sido muy duro. Primero un cáncer de mama y ahora le hizo metástasis en otras partes del cuerpo y está con dificultades. Te confieso que he llegado hasta enojarme con Dios y he pensado que me ha abandonado. Pero afortunadamente cada día que pasa esos sentimientos y pensamientos van desapareciendo. Es el shock inicial cuando te detectan algo así. El padre de mi hijo lo abandonó cuando estaba aún en mi vientre. Nos muestra su tragedia que vive. Alguien que la engaña, deja un hijo en gestación y desaparece. Eso es muy común en la sociedad que vivimos hoy en día. Desaparece. Muy triste que yo lo tenga que hacer, que yo también tenga que desaparecer cuando es precisamente lo que no quiero, porque quiero atender a mi hijo. Me parece injusto para con el niño. Y es ahí cuando viene mi lucha interior. Yo sé que Dios es un Dios de amor y de justicia, y clamo a su justicia para que se cumpla en la vida de mi hijo y en la mía. Algo dentro de mí me dice que todo esto es para bien. Mucha gente en todo el mundo está clamando por mí, por mi vida, y tal vez es lo que tenía que suceder para que yo recondujera, volviera otra vez mi vida a mi vida espiritual y depender 100% de Él, y para que otros vengan a su presencia. Yo me la voy a jugar. Decido creer que Él me va a sanar. Que si por su infinita sabiduría, aquí sigue ahora, que si por su infinita sabiduría decide que no es lo mejor para mí y me quiere llevar a su presencia ahora, amén. Se lo pido que me dé paz para poder partir sin el dolor de dejar a este niño, a mi hijo. Él se llama Daniel Prado Rodríguez. Por favor, oren por él también. Un saludo a mi querida iglesia. Y agradezco vuestra preocupación y vuestras oraciones por Dani y por mí. Los quiero mucho. Recibir una carta como esta no es fácil. A distancia para poder acompañarla. Pero yo quisiera que oráramos por ella. Ella ha estado resentida con Dios. Está reflexionando. Quiere regresar. Pero posiblemente alguien está aquí en la situación similar por cualquier otra cosa. Está resentido con Dios. Y por eso no obedece lo que Dios le manda. Señor, te pido por Miriam, Señor mío. Tú conoces la lucha por la cual está pasando en este preciso instante. Allá en una tierra extraña para ella. Señor, donde la persona con quien depositó su confianza la abandonó. Señor, la dejó abandonada con un niño. Y ahora una enfermedad viene a su cuerpo y amenaza con llevársela. Y siente que su hijo va a quedar solo, sin nadie que lo atienda, Señor. Entendemos la angustia de ella. Entendemos su dolor. Señor, hoy te suplicamos, como comunidad cristiana, que extienda tu mano sobre ella, Señor,
y te glorifiques en ella, la restaures. Señor, y que quites el resentimiento de ella, para que te pueda amar, para que te pueda servir. Seguro que no va a perder la salvación, pero su resentimiento no le deja de disfrutar de tus propósitos, de tu plan. Señor, y hago extensiva la oración. Si alguien estuviera aquí resentido contigo porque no ha recibido lo que cree que debiera recibir de parte tuya, y siente que tú le has abandonado, Señor, el resentimiento desaparezca, porque ese resentimiento va a impedir que él o ella sean obedientes a ti. Señor, descansamos en tu amor, bendecimos a este niño y a esta madre, y bendigo a cada uno de los que están presentes aquí, que tienen resentimientos en su corazón. Señor, gracias por tu amor. Amén. Amén. Alguno puede ser que por la rebelión que tiene en su corazón, que decide no hacerlo. Otro por resentimiento se siente imposibilitado, se siente alejado de Dios, o que Dios le abandonó y entonces decide no vivir en comunión con Él. Y un tercer aspecto que descubro es un espíritu de independencia. Sentirse independiente es una persona que dice, yo lo voy a hacer, pero cuando yo quiera. Lo voy a hacer, pero a mi manera. Nadie me va a obligar, un poco diferente a lo de la rebelión, pero es el mismo. El de la rebelión dice, no lo hago. El otro dice, yo lo hago, pero no como el Señor quiere, sino cuando yo quiera. Hay una historia en la Biblia muy interesante. Yo descubro que esto que estamos hablando del reino de Dios es la llave, es el secreto para ser prosperados y para ser felices. Dios quiere que su pueblo sea prosperado. Y Dios quiere que seamos felices en la tierra. En cualquier circunstancia que vivamos, podamos expresar nuestro canto de alegría y de triunfo a nuestro Dios, independiente de lo que acontezca en nuestra vida. Hay una historia muy impresionante que yo los animo a que la relean después en su casa. Está en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 26. Voy a leer solamente unos textos nada más, no voy a leer todo el pasaje. Todo el pueblo de Judá tomó entonces a Uzías, al joven Uzías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey o gobernante en lugar de su padre Amasías. Amasías había sido un buen rey, le había enseñado a su hijo algunos principios, y este hijo creció amando a Dios con todo su corazón. Lo proclamaron rey en lugar de su padre Amasías, y fue Uzías quien, después de la muerte del rey Amasías, reconstruyó la ciudad de Elat y la reintegró a Judá. Uzías tenía 16 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 52 años, es decir, murió a los 68 años de edad. Su nombre o su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Uzías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivió Zacarías, que era el sumo sacerdote de la época, en el sistema levítico que ellos tenían, dice, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor mientras Uzías buscó a Dios. ¿Qué dice? Dios lo prosperó. Mientras que él decidió buscar a Dios, la prosperidad vino. Ese es un resultado para todo hombre y mujer en medio de cualquier lucha, cualquier dificultad. Ustedes siguen leyendo el pasaje y van a encontrar que él fabricó, era un gran ingeniero, tenía principios de ingeniería muy grande, construyó armas de guerra, construyó edificios, construyó canales, y dice que su fama se fue extendiendo hasta muy lejos. En todas las naciones de alrededor conocían que era un hombre prudente, capaz, entendido, porque el temor de Dios estaba en su corazón. Pero miren lo que acontece, después de que tuvo el éxito, llegó a la cumbre de su llamamiento, de su vocación, de su fidelidad a Dios, llegó a la cumbre, pero cuando llegó a la cumbre dice, sin embargo, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante. Eso es muy común, poder verlo en algunos casos, lo cual lo llevó a la desgracia. ¿Qué hace? Dios quiere que nos mantengamos humildes. Mientras más subas, más debes bajar. Es decir, mientras más Dios te prospere, más humilde debes ser. Mira a su hermano y dígale, mientras más progrese,
más humilde debo de ser. Ese es el secreto. Para mantenerse arriba, el secreto es ser más humilde cada día. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, siendo el Señor de señores, siendo quien fue, se humilló, cada día se humillaba más y más y más, y a lo último tomó una acción que era incomprensible en su momento. Tomó el lugar de esclavo y le lavó los pies a los discípulos. De tal manera era tan impactante lo que Jesús estaba haciendo, que el mismo Pedro dijo: imposible, Señor, que tú hagas esa tarea. Y Jesús le dice: déjame hacerlo para que tú aprendas, porque si no aprendes no tienes parte conmigo. El camino hacia arriba es hacia abajo. Son las paradojas de la fe cristiana. ¿Me ayudas? Diciendo: el camino hacia arriba es hacia abajo. Mientras más alto suba, más humilde debe de ser. Este no. Llegó a la cumbre y cuando ya estaba arriba, entonces se volvió arrogante. ¿Y qué hizo la arrogancia? Lo llevó a la desgracia. ¿Cómo se manifestó? Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor. No negó a Dios. No se volvió ateo. No se volvió enemigo de la fe. No, siguió. Pero quiso llevar la fe como a él le placía, como él quería. Se independizó de Dios y dijo: ahora yo voy a hacer lo que Dios pide, pero lo voy a hacer yo, como yo quiero. Dice que se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. En el Antiguo Testamento no le correspondía eso, no era permitido hacerlo a los gobernantes. Para eso estaban los sacerdotes, los hijos de Leví, los hijos de Aarón, de la tribu de Leví. Era una forma como lo tenía Dios establecido en su época. Pero él dijo: a mí qué me importa los sacerdotes, yo tengo la autoridad y yo lo voy a hacer de mi propia cuenta. Sigue diciendo: detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes se le enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. Esta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Por favor, salga ahora mismo del lugar del santuario, pues ha pecado, y así Dios el Señor va a honrarlo. Bueno, no va a honrarlo. Dios, algunos piensan que los va a honrar así. No los va a honrar cuando hacemos las cosas que no corresponden. Esto enfureció a Uzías, era el rey. Un momento, ¿y quiénes son ustedes que me van a decir lo que yo tengo que hacer? Yo soy la cabeza suprema en este lugar. Yo voy a hacer lo que quiera. Esto enfureció a Uzías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió, brotó lepra en su cuerpo. Y al ver que Uzías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Es más, el mismo Uzías se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. El rey Uzías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Terrible. Y tuvo que vivir aislado en su casa, y le prohibieron entrar en el templo del Señor, y luego fue otro quien tomó el lugar. Tremendo. Progresó, llegó a la cumbre, su fama llegó hasta lejos, fue prosperado por Dios, pero cuando ya estaba en la cumbre, ¿qué hizo? Se independizó. 3 grandes problemas que podemos tener. ¿Cuál es? La rebelión, resentimiento o independencia. Y eso no nos deja a nosotros ser mensajeros del Señor. Nos impide ser el mensajero que Dios tiene para nuestra vida. Yo quiero invitarles, hermanos, por un lado, a que examinemos cuál es nuestra actitud, cuál es el motivo por el cual no estamos obedeciendo a Dios. Y al hacer el dictamen por el Espíritu Santo en nuestra vida, tomemos una decisión hoy. Les pediría que no la aplacen para mañana, para pasado mañana. Salgamos de aquí con una decisión. Déjenme decirles
¿cuál sería la decisión? Hay un pasaje que está ratificado en toda la Biblia en cuanto a Jesús. En esos salmos mesiánicos que el salmista profetizó lo que Jesús iba a hacer, hay una declaración maravillosa, hermosa. Está en el Salmo 40, versículos 7 y 8. Por esto dije, habla de Jesús como el Mesías, la promesa que está aquí, una profecía. Aquí me tienes, como el libro dice de mí, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Pero quiero que miremos el versículo 8, la primera frase. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Esto quiero que lo tengamos en cuenta porque lo vamos a volver a ver más tarde. En el libro de Hebreos nos habla de Jesús en cuanto a esta decisión que había tomado. Dice, en los días de su vida mortal, Jesucristo, mientras estuvo en sandalias y mientras que anduvo en sandalias y con túnica en este mundo, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que lo podía salvar de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. ¿Recuerdan, hermanos, el momento especial en que Jesús sufrió ese dolor tan inmenso que sudó como grandes gotas de sangre que brotaban de su cuerpo, de su frente, de sus mejillas y caían al suelo? ¿Cuándo fue? Cuando estaba en Getsemaní, previo a la cruz. Era tal su angustia por lo que iba a pasar. Nosotros no podemos entender la angustia del Señor. Era el momento en que él iba a pasar algo que jamás había experimentado en la vida y que nunca pensó que lo iba a experimentar, me imagino, en su manera de ser difícil entenderlo. Llegaría el momento en que Dios el Padre lo abandonaría. Voltaría sus ojos, no lo miraría más y no lo acompañaría más. Y lo dejaría padecer solo. Eso nunca se lo imaginó Jesús. O por lo menos si lo había pensado, si sabía que iba a pasar, nunca lo podía aceptar, nunca lo podía nunca lo podía concebir. ¿Cómo era posible que su padre lo abandonara si había tenido toda una eternidad de comunión con su padre? Toda la eternidad de comunión con él. Pero cuando él fue crucificado en la cruz, recuerdan que Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que en ese momento todo el pecado de la raza humana se posó sobre él. El juicio del Padre cayó sobre su cuerpo. No lo entendemos nosotros. No lo podemos comprender. Pero el Padre apartó sus ojos de su Hijo porque Él es puro y no puede ver el pecado. Y sabía lo que iba a pasar, la agonía que iba a sufrir. Entonces ora allá en Getsemaní, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Recuerda? ¿Y qué dijo más? Empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba escrito. Él había venido a la tierra para hacer la voluntad del que le envió, el Padre. Vez tras vez, si ustedes leen los evangelios, especialmente San Juan, menciona de esa decisión de Jesús, de hacer la voluntad de su Padre. Por eso dice más adelante el verso 8, aunque era hijo, ¿qué dice? Mediante el sufrimiento, ¿qué aprendió? A obedecer. ¡Qué tremendo! Jesús sin pecado, Jesús que mantuvo una vida de comunión con Dios, ¿qué tuvo que aprender? Todos los seres humanos tenemos que aprender el principio de la obediencia. No nacemos obedientes. ¿Cuántos de ustedes nacieron obedientes? ¿A cuántos les encanta obedecer? Jesús tuvo que aprender a obedecer porque nosotros no somos obedientes por naturaleza. Por naturaleza todo ser humano es rebelde. ¿O estoy equivocado? Alguien puede decir, pastor, puede ser usted, pero yo no. Yo sí estoy sobrado. Mira a su hermano, dígale, yo también soy rebelde. Confiéselo. Ayuda, yo también soy rebelde. Eso es bien fascinante la situación. Pero Jesús mismo tuvo que aprender a obediencia y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos, ¿qué? Para todos los que le obedecen. Yo les quiero animar a que pensemos en esta vida de Jesús. Jesús dice, a mí me agradó
hacer tu voluntad. Quiero mencionar dos cosas de la voluntad de Dios. Primero, hay cosas en la voluntad de Dios que son absolutas, no cambian. Por ejemplo, un aspecto de la voluntad de Dios, decidida ya, eso no cambia. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Eso no cambia. Todos los seres humanos en esta tierra tenemos que morir un día. No hay escapatoria. Por más que el hombre quiera encontrar el elixir de la vida, de la eterna juventud, no lo va a encontrar. Y por más que prolongue sus días en la tierra, tarde o temprano, tenemos una cita con Dios. Tu amigo que nos acompaña, tienes una cita con Dios en la muerte. ¿Cómo te vas a presentar delante de Él? Todos. Está establecido los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos tenemos que comparecer ante nuestro Dios. Un segundo principio en la voluntad de Dios, en la voluntad absoluta. Dios ha decretado un camino para ir al Padre. No es el camino de las obras, no es el camino de la religión, no es el camino de la buena voluntad nuestra. Hay un solo camino y ese camino se llama Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, no un camino, el camino. Digan conmigo: Jesús es el camino, no un camino, el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí, nada más. No hay nada más. Delante de Dios no valen cartas de recomendación. Ustedes pueden pedirme una carta de recomendación para un trabajo, para alguna cosa, y seguro que en lo que yo conozco se la doy. Pero no le puedo dar una carta de recomendación para Dios. Él conoce tu corazón. Él sabe lo que es tu vida. No valen cartas de recomendación. Hace muchos años los faraones, cuando morían, los enterraban con todas sus riquezas para disfrutar de ellas en la otra vida. No, desnudos salimos del vientre de la madre, desnudos volveremos. No hay nada que te lleves de lo que has acumulado en la tierra. No hay entierro con trasteo. Todos tendremos que comparecer ante Dios como vinimos a este mundo. Totalmente. Esa es una determinación que el Señor ha hecho. En Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11 dice: por eso, hablando de Jesús, el Padre, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué dice? Se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos tienen que confesar? Toda lengua. Tarde o temprano todos tendrán que proclamar, algunos demasiado tarde, pero tendrán que proclamar que Jesucristo es el único y soberano en el cielo y en la tierra. No hay nada más. Eso y otros principios de la voluntad que Dios ha determinado no van a cambiar. Como por ejemplo, hay leyes en la tierra, leyes en el universo que no cambian. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Esa no cambia, eso es absoluto, permanece. No importa las generaciones que pasen, van a permanecer. La ley de la siembra y la cosecha, nadie la puede cambiar. Lo que uno siembra, eso cosecha. Ya sea en lo moral, ya sea en lo espiritual, ya sea en lo material, esas leyes no van a cambiar. Esa es la voluntad de Dios, que es firme, permanece ahí, total, no cambia. Pero hay otro aspecto de la voluntad de Dios, que Dios permite que nosotros decidamos si lo obedecemos o no lo obedecemos. Y voy a hablar de algunas cosas que no tienen nada que ver con perder la salvación. Por ejemplo, la Biblia dice, hermanas, en el Día de la Madre tengo que decirlo porque es parte del sermón. La Biblia dice: mujeres, obedeced a vuestros maridos en todo. Solamente un amén para él. Yo sé que no es fácil, porque ha habido mucho abuso. Eso. Pero el espíritu de la enseñanza permanece. Mujeres deben respetar a sus maridos. Otro amén, aleluya.
Aquí se sienten los rumores. Eso lo dice el Señor. Ahora, si tú no obedeces a tu esposo, si tú no lo respetas, si tú no lo honras, no va a perder la salvación. ¿Te preocupa? Amén. ¿Alguien dijo amén? ¿Alguien dijo amén? No va a perder la salvación. Solo que déjeme decirle algo, no va a ser feliz. No va a ser feliz. No va a prosperar tu vida. Dios la sigue amando, sigue derramando su gracia sobre ti, quiere sostenerla, pero no va a ser feliz. Claro que la liberación femenina no cree eso. No importa si lo cree o no lo cree, es una ley inexorable. Pero no pierde la salvación. ¿Y los hombres? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Estuvo dispuesto a morir. Ahora son las mujeres las que dicen amén todo el tiempo. Amén. Amén. Y esa es una verdad. Ahora, si tú no amas a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, no vas a perder la salvación. Amén. Pero déjeme complementarlo, no va a ser feliz. No va a ser feliz. Dios te está llamando, pero no va a ser feliz. Digo, el Señor dijo, vayan y anuncien mi mensaje a cada criatura. Usted puede obedecerlo o no obedecerlo. Si no lo obedece, no va a perder la salvación, pero no va a ser feliz. ¿Me comunico? Todos los principios que el Señor nos dejó es para hacernos felices. No para amargarnos la vida. No, todo es para hacernos felices. ¿Quieres ser feliz? Haz la voluntad del Señor. Haz la voluntad de Dios. Por ejemplo, el Señor dice, traiga los diezmos al alfolí, ya alimento en mi casa. Y Dios pide los diezmos para la obra, para extender la obra. Si no da los diezmos, no va a perder la salvación. Mira a su hermano y dígale, si yo no de los diezmos, no pierdo la salvación. No creo que la pierda. No creo que la pierda. Pero déjame decirle, no va a ser prosperado. Vendrá la oruga, como lo usa el Señor en forma simbólica, la oruga, el pulgón y el revoltón, y se comerá todo. No va a progresar, no va a prosperar. Así que hay cosas en la voluntad de Dios que uno puede obedecer o no obedecer, pero los resultados sí se dan. Si uno obedece, es feliz y es próspero. Si no obedece, no es próspero ni feliz. ¿Me comunico? El Señor dice en su palabra esas hermosas verdades que acabamos de mirar. Yo quiero entonces pedirles, hermanos, en el nombre del Señor, que hoy tomemos una decisión. Imitar a Jesús, vivir como Jesús. Ser cristiano es uno que vive como Jesús vivió, que anda en sus huellas, que anda haciendo lo que Él hizo. Mire lo que dice en Juan 8:29. El que me envió, dice Jesús, o sea el Padre, está conmigo, no me ha dejado solo. ¿Por qué? Porque siempre hago ¿qué? Lo que le agrada. Jesús nos enseña el secreto del éxito, de la felicidad. Es hacer lo que le agrada a Dios. Ese es el secreto. Si tú no quieres cumplir los 10 mandamientos, no vas a ser feliz. No vas a prosperar. Jesús nos muestra la decisión que Él tomó en la vida. Hacer cuando, no de vez en cuando. Esa palabra, esa generalización que hay ahí. Siempre.
debe marcar este pasaje. Jesús hizo siempre, ¿qué? Lo que al Padre le agradaba. Le agradaba. Yo quiero entonces, hermanos, pedirles que acumulen el secreto de la felicidad y de la prosperidad en su vida. Y volvamos al Salmo y tomemos esta decisión basado en este pasaje. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. ¿Seríamos capaces de tomar esa decisión esta mañana? Decirle, Señor, he tomado una determinación y me agrada. Lo quiero, lo anhelo, lo deseo. Y mi decisión es hacer siempre lo que te agrada a ti. Si no tomas esa decisión, yo no te digo que no vuelvas a la iglesia. Espero que un día lo pueda convencer. El Espíritu Santo te convenza, sigue viniendo. Pero mientras no vengas en tu corazón a tomar esa decisión, no vas a ser feliz. Es el secreto. Yo hago siempre lo que me agrada, dijo Jesús. Y toma esa decisión. Hacer siempre lo que agrada a Dios. Y puedas decir, como decía el salmista, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. ¿Qué quiere Dios para los esposos? Que amen a su esposa a pesar de... Amén, digan amén. Amen a pesar de... ¿Qué quiere Dios de las esposas? Que respete a su marido a pesar de... ¿Por qué? Porque esto agrada a Dios. ¿Qué quiere Dios de los hijos? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada. La vida cristiana es eso, vivir una vida que agrade a Dios, no una vida que me agrade a mí mismo, que agrade a otros. Es agradar a Dios. Esa es la vida cristiana. Eso es lo que entiendes por vida cristiana. Eso es lo que se ha encarnado en tu vida como cristiano, que es vivir para agradar a Dios. Ese aspecto de la voluntad de Dios es fascinante, es emocionante. Que puedas decir, Padre, yo quiero hacer tu voluntad. Déjeme terminar con dos cositas. Primero, tú le caíste bien a Dios. Mira a su hermano y dígale, yo le caí bien a Dios. Y la Biblia dice que le caíste bien aún antes de nacer. Que le caíste bien desde antes de la fundación del mundo. Dios se fijó en ti. Sabía que ibas a venir a esa tierra. Sabía que ibas a estar aquí en este año, en este siglo, en este milenio. Sabía que ibas a estar hoy en este lugar. Y le caíste bien a Dios. Amén. Otra vez, mira a su hermano y dígale, yo le caí bien. Si quiere añádele algo, dígale, si a ti no te caigo bien es problema tuyo, pero a Dios le caí bien. A Dios le caí bien. Amén. ¿Le fascina eso? Es una verdad. Yo le caí bien a Dios, no sé por qué, pero le caí bien. Y la segunda cosa que quiero decirles, a Dios le agradó que tú fueras su mensajero en la tierra. Él se agradó de ti y te escogió. ¿Para qué? Para ser el mensajero de Dios en la tierra. Ir a todas partes, en lo que Dios me permita, hablando del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la bondad de Dios. Porque Jesús es el único camino. Él es la vida.
Es el único mediador entre Dios y los hombres. Y a Dios le agradó darle a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No son tus obras. No es tu religión. Es Jesús. Eso es lo que tenemos que anunciar a toda la tierra. Que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo. Oremos. Señor, quiero darte gracias. Porque te caímos bien, Señor. Gracias porque, no sé por qué, lo repito, te caí bien desde la eternidad. Y en el tiempo cumpliste tu propósito en mí. Me llamaste y aquí estoy porque te caí bien. Y a los que te han caído bien, les has señalado una tarea: ser tus mensajeros, ser tus heraldos, ser los que proclaman tu bondad y tu amor. Señor, bendigo a esta congregación, a estos hermanos que están aquí y hermanas, porque ellos fueron escogidos por ti. A ti les caíste bien, pero les dio una tarea, nos diste una tarea: anunciar tu mensaje, ser heraldos tuyos en toda la tierra donde tú nos lleves. Permítenos, Señor, salir de acá con la decisión de hacer lo que a ti te agrada. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 No se vaya, póngase de pie un momento. No se vaya sin darle un abrazo a su hermano y dígale: hoy estoy convencido que le caí bien a Dios. Amén. Le caíste bien a Dios, le caíste bien al Señor y te eligió para ser su mensajero o mensajera. Bendiciones, Dios les guarde. Amén.